Oremos al Señor para que bendiga este tiempo de reflexión. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que bendigas este tiempo en el cual estaremos estudiando tu sagrada palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poderla compartir de una manera eficaz, y te ruego para que todos los presentes puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Te lo rogamos, Padre, por la intervención de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el segundo libro de Samuel. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al verso 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. El segundo libro de Samuel, como mencionábamos hace 8 días, en el texto hebreo o en la Biblia hebrea, forma parte del primer libro de Samuel, o sea que en la Biblia hebrea el primer libro y el segundo libro son un solo libro y se conoce como Samuel. Aunque nosotros le hemos llamado a un Samuel, como los hebreos le llaman a estos dos libros, que para ellos es uno, nosotros hemos adoptado la división de la Biblia griega, conocida como la Septuaginta, en donde ese libro se divide en 2 partes. Y por eso nosotros le llamamos a esta porción el segundo libro de Samuel. Repito, segundo, no segunda de Samuel, porque su naturaleza literaria no es la de una epístola, sino la de un libro. Ahora bien, hay algunos aspectos que debemos destacar de este libro. Acabamos de leer la porción central del segundo libro de Samuel, donde David termina con una etapa de consagración y empieza con una etapa de desvío, de perversión y de consecuencias pecaminosas. Pero vamos a ver los aspectos generales de este segundo libro, llamado Samuel. Su nombre, como lo hemos mencionado, sigue siendo Samuel, que viene de una palabra hebrea, Shamael, que significa literalmente Dios oye. Contiene esa palabra hebrea Shema, que se pronuncia o se traduce como oír o escuchar. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que significa el nombre de Samuel, Dios oye. Recordemos que en la Biblia hebrea, estos 2 libros, como lo hemos dicho ya, eran solamente un solo libro. Entonces, cuando usted abre una Biblia hebrea, se va a dar cuenta que en el índice tiene menos libros
que nuestra Biblia, pero eso en apariencia. No tiene menos libros, son los mismos, pero como nosotros los hemos dividido, en apariencia tenemos un poquito más. Después, otro aspecto importante a destacar es el autor. Hace 8 días, quiero que alguien me recuerde, dijimos que los 2 libros de Samuel tenían 3 autores, muy probablemente. ¿Cuáles eran? Samuel, Natán y Gad. ¿Y por qué en este segundo libro ya no mencionamos a Samuel como autor y solamente mencionamos a Natán y a Gad? ¿Alguien sabe por qué? Porque los acontecimientos narrados en el segundo libro de Samuel tienen que ver con una época donde el profeta Samuel ya estaba muerto. Entonces es incongruente pensar que Samuel escribió los 2 libros. Se le llama Samuel por la tradición hebrea, pero este segundo libro, con toda probabilidad, ya fue escrito por el profeta Natán y por el vidente Gad, que recordemos, vidente en aquella época era un sinónimo de profeta. Primer libro de Crónicas, por favor, busquemos en nuestras Biblias o en pantalla, capítulo 29, versículo 29. Se nos brinda ese dato que nos aporta la probabilidad de que el libro de Samuel, en sus 2 tomos, fuese escrito por estos 3 personajes. Dice el 29: y los hechos del rey David, primeros y postreros. A ver, los hechos primeros del rey David, ¿en dónde están? En el primer libro de Samuel. Y los postreros hechos de David, en el segundo libro de Samuel. Están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, o sea, Samuel el profeta, que también son las crónicas del profeta Natán y son las crónicas de Gad vidente. Entonces, por eso hemos dicho que con toda probabilidad este libro llamado Samuel en 2 tomos fue escrito por 3 personajes, y que de hecho este recurso es muy común también en la ley de Moisés. Es probable que una parte de Deuteronomio no la haya escrito Moisés. Lo mismo pasa con Proverbios, no todo Proverbios lo escribió Salomón. Lo mismo pasa con los Salmos. Algunos son de David, otros son de Salomón, otros son de Natán y otros son de otros personajes. Y así vamos a darnos cuenta que aunque el nombre del autor es Samuel, Samuel comparte su autoría con otros personajes, obviamente en el plano terrenal, porque el autor divino sigue siendo el Espíritu Santo. Bueno, avanzando en los aspectos generales, también tenemos que destacar cuál es el tema central o general de este segundo tomo de Samuel. El tema de Samuel en los 2 tomos es la monarquía. Cómo se establece la monarquía, el gobierno de Dios a través de un rey. Pero el segundo tomo, que es el segundo libro de Samuel, nos habla específicamente de la monarquía en el linaje del rey David, ¿sí? El de las mañanitas, ¿verdad? Aunque no sabemos por qué lo incluyeron en las mañanitas. Pero se nos habla de la monarquía o del gobierno de Dios a través de David y a través de su linaje. Vean conmigo el segundo libro de Samuel, 5:4 al 5. Capítulo 5, verso 4 y 5. Aquí se nos habla, por así decirlo, del tiempo que duró David reinando como monarca sobre el pueblo israelita. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Recuerden que antes de eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios ya lo había decretado como rey, pero no fue sino hasta que muere el rey Saúl, que a los 30 años David se convierte oficialmente en el rey. Y dice que reinó en total, ¿cuánto tiempo? 40 años. Verso 5.
en Hebrón, reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Esto porque todavía quedó un hijo de Saúl que quedó como rey temporal en otra región. Pero después de estos 7 años y 6 meses como rey en Hebrón sobre Judá, dice que reinó también en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 33 años, ya sobre todo el país, sobre Israel y sobre Judá. También otro pasaje importante será el capítulo 7, versículo 12 al 17, donde el tema central sigue siendo la monarquía en el linaje de David. Capítulo 7, versículo 12, Dios le dice a través de un profeta, o sea, sobre el profeta Natán otra vez, algo muy importante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién les viene a la mente? Salomón, de momento. Y yo afirmaré para siempre, entonces ya no es Salomón, sino el Cristo. Y afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Es la primera vez que se dice que el Mesías sería llamado Hijo de Dios. De aquí surge el concepto por primera vez en tiempos de David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. En conclusión, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Claro que desde aquí ya podemos ver algunos alcances mesiánicos a partir de algunos pasajes, donde efectivamente el candidato más probable del linaje de David era Salomón, pero por el trasfondo y por nuestro lente cristiano, ya sabemos que esto trasciende a nuestro Señor, el Rey Jesús. Con respecto al propósito de este segundo tomo, el propósito es dar a conocer los acontecimientos relacionados al rey David y cómo su linaje será el portador del rey mesiánico. El tema entonces es el rey David. Recuérdenme, por favor, ¿quiénes eran los personajes biográficos importantes del primer tomo? En orden: Samuel, Saúl. Bueno, había un personaje instrumental, ¿se acuerdan? Samuel, que está implicado con Elí. El segundo personaje instrumental, el arca, ¿se acuerdan? Después, Saúl y por último, David. Pero este segundo tomo se va a centrar totalmente en el rey David. Y en este segundo tomo vamos a ver en la primera parte la vida de David como hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Y en la segunda parte veremos a un hombre que declina, que falla y que sufre las consecuencias de sus pecados. De eso trata básicamente el segundo tomo de Samuel. Ahora, con respecto a la estructura del libro, y perdón que vayamos un poco rápido, pero es que hace 8 días dimos detalles que serían repetitivos. La primera parte del segundo tomo nos habla del capítulo 1 al capítulo 10 de la fama de David. Pero reitero, la fama de David en un contexto de comunión con Dios, en un contexto de consagración, en un contexto de sumisión a la voluntad de Dios. De manera que Dios estaba gobernando a través de David. Obviamente a pesar de los lastres que dejó la época de los jueces, donde aún se siguen practicando cosas que serán reformadas hasta que llegue el rey Josías, cuando se encuentra la ley. Pero esta primera parte nos habla de la fama de David en su relación con Dios. Bueno, en una primera parte se nos habla de cómo David lamenta la muerte de Saúl. Si recuerdan que Saúl
en un tiempo fue amigo de David. Fueron amigos muy cercanos. Es más, su hijo Jonatán fue incluso más íntimo que David. Entonces, en una primera sección se habla de cómo David lamenta la muerte de Saúl. Sí recuerdan que Saúl muere en los últimos capítulos de Samuel, del primer tomo, y en los primeros capítulos del segundo tomo se retoma el asunto de su muerte y de cómo él quiso quitarse la vida y un joven le ayudó empujándolo con su peso para que él muriera. Pues David se lamenta de la muerte de Saúl y Jonatán, eleva un canto en memoria de estos dos hombres guerreros y mata a aquel joven que apoyó a Saúl en su muerte. ¿Por qué lo mató? Porque se atrevió a extender su mano contra el ungido del Señor. Y aquí vemos cómo este varón respetaba la autoridad y respetaba lo establecido por Dios, a pesar de que eran personas con errores, como lo fue el rey Saúl. En una segunda sección se nos dice cómo David es hecho rey sobre Judá solamente. ¿Se acuerdan cuánto tiempo? 7 años aproximadamente, porque todavía existía un hijo de Saúl reinando. En una tercera parte, en el inciso C, tenemos un periodo de guerra civil con algunos pueblos paganos, y ya después de un tiempo, después de 7 años, inciso D, David es hecho rey sobre todo Israel y reina de una manera maravillosa. El pueblo está muy contento. Hay una expresión en este segundo tomo donde se dice que todo lo que hacía David le agradaba al pueblo. O sea, era una persona que tomaba decisiones y que el pueblo lo respaldaba como rey y estaban muy contentos con su rey David. En el inciso E se nos habla de lo que leímos hace unos momentos, el pacto que se hace sobre el reinado terrenal de David, ¿no? Claro, sobre el reinado terrenal, pero con una trascendencia al reino mesiánico y al reino eterno. Inciso F, y se nos habla en los últimos 2 capítulos del clímax del reinado de David. Recuerden que aunque en esta sección la fama de David se extiende y es un hombre sumiso, sigue cometiendo algunas acciones que no son propias en el Nuevo Testamento. Pero es que debe quedarnos claro, como ya lo hemos dicho, que el Antiguo Testamento solamente es una sombra de lo que habría de venir. Y tenemos que leer el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo Testamento. Bien, la segunda parte del libro nos habla de la vergüenza de David. En el inciso A se nos hablará un poco sobre el pecado de David con Betsabé, que será un asunto que vamos a tratar en unos minutos. Después, en el inciso B, encontramos el arrepentimiento de David. Sí, David se arrepiente de su pecado. ¿Y Dios lo perdona, sí o no? Pero las consecuencias lo van a alcanzar. Y eso nos debe dar una lección muy grande, que aunque nuestro pecado es perdonado, las consecuencias y los daños colaterales siempre quedarán ahí. C. Hay un juicio sobre la casa de David. Dios le dice que la espada no se apartará de su casa. Y recordarán todos los males que vienen sobre su casa. ¿Sí recuerdan qué pasó? Primero, un hijo suyo llamado Amnón se enamora de su media hermana llamada Tamar y la viola, un acto atroz. Y el hermano de carne de Tamar, hijo de David, llamado Absalón, hace una fiesta, invita a su hermano Amnón y ahí lo asesina en venganza por lo que le hizo a su hermana. Y como Absalón percibe que su padre es un hombre dedicado a la obra de su reino, pero muy descuidado en el hogar, porque eso sí tenemos que destacar de David, era un hombre dedicado a su obra, a su labor, pero muy descuidado en lo concerniente a sus hijos, sus esposas, porque tenía muchas. Absalón va a cocinar un rencor tan fuerte en su corazón que posteriormente buscará la forma de quitarle el reino a su padre y asesinarlo. ¿Sí recuerdan eso también?
David tiene que huir para no morir en manos de su hijo, aunque eso era absurdo, porque ¿creen ustedes que de veras Absalón podía matar a David? No, claro que no. Un joven no podría con un hombre de guerra experimentado como el rey David, pero aún así el rey David tuvo misericordia de su propio hijo, lo cual termina en la muerte del joven Absalón, y David sigue lamentándose todas las consecuencias del pecado que cometió con esta mujer Betsabé. Tenemos otra parte donde se nos habla de la muerte de su hijo, el niño que nace de la relación con Betsabé. También se nos habla ya de lo que mencioné, de la violación de su hija Tamar. 4, se habla también de la venganza de Absalón sobre su hermano Amnón, que violó a Tamar. 5, el golpe de estado de Absalón sobre su padre, una revuelta que él provoca, que culmina en un acto de orgía y fornicación en el palacio de David con las concubinas de su padre, a la luz del día y en público, cosa que le fue profetizado por el profeta Natán. Y 6, esto termina con la muerte de Absalón, algo que a David obviamente no le agradó y lo dejó en una depresión tremenda. Bueno, inciso D, ya para ir concluyendo con el libro, se nos habla de los días finales de David, con problemas, ¿sí?, con las consecuencias, pero por la misericordia de Dios aún triunfando en su labor como rey. 2, ¿dónde nos quedamos? En el D, ¿verdad? Sí. David es restablecido en Jerusalén como rey. Recuerden que el reino se lo había quitado su propio hijo Absalón. Lo restituyen. 3, nuevamente se habla de una guerra civil, guerras con los pueblos que había alrededor y con la misma gente también de Israel muchas veces. 4, encontraremos hambruna y guerra en tiempos de David. 5, se da un salmo de agradecimiento. 6, son las últimas palabras de David, ya es un hombre viejo, más grande, más experimentado. Y 7, termina con el pecado que comete al censar el pueblo y viene una gran pestilencia sobre todo el pueblo. Y ya nos preguntaremos por qué. La razón tiene que ver con el hecho de confiar en su propio brazo y confiar en su carne, en su humanidad, en su fuerza. Bueno, de eso trata el segundo tomo de Samuel. ¿Quién aquí ya lo ha leído, hermanos? ¿Podría levantar su mano? ¿Sí? ¿Quién lo está leyendo? ¿Alguien? ¿Samuel? Bueno, allá de hermano Carlos. Yo les animo a que lean este tomo, o los dos, porque si no, no van a entender mucho de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Bien, en conclusión, esa es la estructura del segundo tomo. También quiero corregir que hace 8 días dije que Saúl estaba buscando las vacas de su padre, ¿se acuerdan? Y eran unas asnas. Por ahí me hizo la corrección un hermano, ¿verdad? El hermano Olivares. Entonces, bueno, porque no eran vacas. Bien, vamos entonces, hermanos, a lo más importante para nosotros. Los asuntos teológicos, lo tenemos ahí en letra grande para que lo vean. Yo se los voy leyendo, ¿sale? ¿Cuáles son los temas teológicos o los asuntos teológicos? Bueno, yo puse nada más 5 importantes, aunque ustedes pueden opinar sobre algún otro asunto teológico, pero con respecto a la teología, recuérdenme qué es la teología. A ver, ¿a quién le pregunto al azar? ¿Qué es la teología, hermano Rosendo? Teología. Más o menos, ahí va, no está lejos del reino, hermano. ¿Alguien más? La teología es, hermano, la doctrina sobre quién es Dios y qué quiere Dios, ¿sale? Teos, logos, teología, el tema sobre Dios. Bueno, con respecto a Dios, ¿qué nos dice el segundo tomo de Samuel? ¿Cómo nos muestra a Dios este libro? ¿Como un Dios de qué? De perdón. ¿Dios perdona, sí o no? Pero vean lo que dice.
como un Dios que perdona o un Dios de perdón ante el arrepentimiento de su pueblo. ¿Por qué a Saúl no le perdonó su falta? Si fueron faltas más sencillas, humanamente hablando. Porque en Saúl, ¿verdad que nunca hubo un arrepentimiento sincero? Y lo vemos en el hecho de que sus acciones siguen siendo perversas aún después de ser pillado en su pecado. Pero lo que se nos muestra de Dios en este libro es cómo Dios es un Dios que perdona, que pasa por alto la maldad muchas veces, perdonando ante aquellos que se arrepienten de corazón. Quiero que noten el capítulo 12, versículo 13, en sus Biblias si quieren, para que no perdamos lo de la pantalla. 12, versículo 13. A ver si nos apoya en voz alta un hermano, con una voz gruesa, varonil. Ya veo que algunos lo están buscando bien rápido el texto. ¿Quién nos apoya? 12, 13. Sí. Entonces dijo David a Natán: ¿Por qué pequé contra el Señor? Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Noten lo que David le dice a Natán. ¿Se acuerdan que Natán lo hace entrar en razón? Y que Natán lo confronta por su pecado, y David responde: pequé contra el Señor. No está pensando en los hombres, sino en Dios. Esta pequeña expresión, pequé contra el Señor, ¿qué implica? Una confesión de pecado y un arrepentimiento genuino. Y lo vemos por lo que hace después, que está en luto, en tristeza por sus consecuencias. Y el verso 13 termina diciendo: también el Señor, ¿qué dice? Ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, teológicamente hablando, a Dios se nos presenta en este libro como un ser que perdona, que tiene misericordia, que pasa por alto los pecados de aquellos que se arrepienten, aunque ya explicaremos más adelante el por qué. Bueno, número 2, segundo tema teológico importante: cristología. Con respecto a la cristología, ya mencionábamos un pasaje hace rato, pero se nos habla de la promesa del Mesías como rey y como hijo de Dios. Vean conmigo por favor en sus Biblias, capítulo 7, versículo 12 al 16. Antes de dar lectura, debemos recordar que el título que se le dio al Salvador a través de la historia de la redención fue mutando entre tanto que la revelación se iba dando. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer título que se le da al Salvador en la historia de la redención? ¿Alguien? La simiente de la mujer. Y para toda la gente que vivió antes de Abraham, el Salvador, el restaurador, aquel que les daría el reino, la restauración del paraíso, era conocido como la simiente de la mujer. Ese era el título que circulaba y que de hecho cuando nace Noé, la gente llegó a pensar que él sería esa simiente, que quitaría la maldición y los estragos del pecado. Después, el título va a evolucionar y a Abraham se le dice que en su semilla o en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahora el título que se forja en la época de Abraham y en la gente que convive con Abraham sobre el Salvador, ¿cuál es? La simiente de Abraham. Pasan los años, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, Isaac tiene un hijo llamado Jacob, Jacob tiene 12 hijos, de los cuales uno es escogido para que el Salvador llegue. Y el texto dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa el que ha
de venir. Entonces, de ahí en adelante, el título que se empieza a forjar y que se hace popular probablemente para estas personas fue Silo, el que ha de venir. Y ya es hasta el tiempo de David cuando se empieza a cocinar un título que para nosotros ya es más común, Cristo. ¿Por qué? Porque es un título que nace en la monarquía de David. ¿Alguien recuérdeme qué significa Cristo? ¿Alguien? Ungido. En hebreo, Mesías; en griego, Cristo; en español, ungido. Porque era en referencia al rey o a los reyes que se les derramaba aceite como símbolo del respaldo de Dios en su oficio. Y entonces, cuando se habla del hijo de David, el hijo prometido de David, se empieza a forjar esa idea del Cristo, el Mesías. Y es entonces que para nosotros ya es un término más popular. Pero también es con David que nace el título Hijo de Dios. Vean por favor capítulo 7, versículo 12. ¿Se escucha bien, verdad, hermanos? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Inmediatamente el siguiente hijo de David que reinó, ¿quién fue? Salomón, ¿verdad? Para los judíos esta profecía tiene que ver exclusivamente con Salomón y nada más. Pero para el cristianismo no, porque como toda profecía mesiánica o cristológica, cuando a Abraham se le dice, en tu semilla serán benditas todas las naciones, la gente volteaba a ver a Saraí, y cuando vieron a Isaac, la gente pensó, este es la simiente de Abraham, ¿no? Pero recuerden que Isaac solamente fue una sombra. Lo mismo cuando se le dice a Eva que de su simiente nacería el Salvador. Cuando ven a Caín y cuando ven a Abel, ¿quién era el candidato? Abel. Y lo mismo pasa con David. Salomón es el candidato probable, pero recordemos que para nosotros solamente era una sombra, un tipo, una prefiguración de lo que sería nuestro Salvador. Sobre todo porque en el versículo 13 dice que este hijo de David, ¿qué haría? Él edificará casa a mi nombre. ¿Y Salomón de veras levantó casa a Dios o no? Sí, porque él construyó el primer templo de Jerusalén. Dejó de ser un tabernáculo, una carpa, para ser un edificio que fue considerado una de las maravillas más grandes del mundo antiguo. Recuerden que Salomón fue de los hombres más ricos en la historia de la humanidad. Este templo fue destruido después por el rey Nabucodonosor, pero se dice que este hijo edificaría casa a nombre de Dios, y dice después, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora preguntémonos, ¿el trono de Salomón fue firme para siempre? Ahí no. Y entonces debemos darnos cuenta que la profecía se traslapa entre Salomón y el Mesías, donde efectivamente, preguntémonos, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, nuestro rey, ¿le edificó casa al Señor o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué somos nosotros? Somos el templo del Dios vivo, constituidos por la sangre de Cristo. ¿Y su reino fue establecido para la eternidad? ¿Sí o no? Por eso estamos diciendo que esta profecía está traslapando a Salomón y el reino mesiánico. Nos deja ver una rendija que va más allá de Salomón. 14. Es cuando se acuña el término Hijo de Dios. Yo le seré a él Padre, y él me será a mí Hijo, Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo del Padre. Es el texto que usa Hebreos cuando dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ensambla el Salmo capítulo 2 y este pasaje, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Mas cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es con el reino de David que surge ese concepto del Hijo unigénito. Yo te engendré hoy. Y para nosotros, tanto Cristo como Hijo de Dios, que son títulos que se acuñan en tiempos del rey David,
Ya para nosotros son términos muy usados, muy comunes, aunque lamentablemente a veces muy ignorados o muy inconscientes en nuestro vocabulario. Termina diciendo el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es el reino eterno del Mesías. No pierdan este libro, pero vayan por favor conmigo a Romanos 1. Quiero que vean cómo se conjuga todo lo que acabamos de mencionar en el lenguaje de Pablo en Romanos. Romanos 1, verso 1 al 4. Este pasaje tiene un contenido altamente cristológico que fue tomado del texto que leímos hace unos momentos. Y Pablo dice así, pongan atención hermanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, como Samuel, en las Sagradas Escrituras o en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Ahí aparece este concepto de Hijo de Dios, ¿verdad?, que fue tomado por primera vez del texto de Samuel y del Salmo 2. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vean esa expresión, Kyrios y su Christú. Kyrios, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Verso 4. Y noten lo que dice después: que fue declarado Hijo de Dios. Esta expresión, que fue declarado Hijo de Dios, está estrechamente ligada al asunto del Cristo y del linaje de David. Porque Dios le dijo a David, ¿se acuerdan? Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en la resurrección es que el Padre lo declara Hijo de Dios con poder, ya que su reino es eterno y no tendrá fin. Si él no hubiese resucitado, la declaración del Hijo de Dios no hubiese tenido veracidad. Pero bueno, es un texto que les quería mostrar. Así que con respecto a la cristología, pues este es un libro, el segundo tomo de Samuel, altamente cristológico. Con respecto a la soteriología, por favor no pierdan Romanos, ahí ténganlo a la mano. Soteriología, ¿qué es? A ver, hermana Camilita, soteriología, ¿qué es? Acuérdense, soter, salud, salvación. Muy bien. Soteriología, logos, reflexión, la reflexión sobre la salvación, ¿sale? Teología, hermano, ¿qué dijimos? La reflexión sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Sale? Estos términos, hermanos, váyanlos guardando en su cajón de archivos mentales, ¿sale? Que no se les olviden. Ahí los pueden guardar. A veces, no, hermano, es que la edad o la enfermedad, yo no soy bueno para eso. Pero cuando vemos películas hasta nos acordamos de los actores y los créditos, y podemos ver series, ¿no?, que duran años, y no sabemos todo lo que pasa. Entonces, no es verdad. Somos imagen de Dios, y si nos cuesta es por dos cosas. A veces es el interés, ¿o no, hermanos? Y a veces es la falta de ejercicio mental, obviamente, en las Escrituras. Pero ánimo, que aunque es verdad que con la edad esto va declinando, si nos ejercitamos podemos hacer un poquito más, ¿sale? Soteriología es la doctrina sobre la salvación. Bueno, de manera implícita lo que encontramos en este libro de Samuel es la gracia de Dios en el perdón de los pecados, que está relacionado con la cristología, porque es por Cristo que los pecados pueden ser perdonados. Porque miren, pregunto yo, cuando Natán le dijo a David, Dios ha remitido tu pecado y no morirás, pregunto yo, ¿eso suena justo o no? ¿Es justo eso? ¿Suena a algo justo, hermanos? Que después de acostarse con una mujer ajena, ahorita voy con Aurelio, que después de mentir, que después de traicionar a un hombre honorable y después de mandarlo a la muerte,
¿Fue justo que Dios lo perdonara en apariencia? ¿No era justo que lo consumiera también la tierra, como a la familia de Coré? ¿Verdad que sí? A ver, Aurelio, ¿quería comentar algo? Claro. Esa es la respuesta, ¿no? Eso, o sea, si Cristo no está en medio de las acciones del Padre, muchas de las cosas que leemos serían injusticia, ¿se entiende? Porque sin Cristo lo que Dios hizo con David sería injusticia. Pero por eso quiero que lean Romanos 3, 24. Dice así, verso 23, voy a leer desde el 23, vean. Por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Pero Cristo vino después de David, ¿o no? Bueno, es que recuerden que el sacrificio de Cristo en la mente de Dios fue hecho desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros. Es lo que dice Pedro, por ejemplo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Esto también salpicó a David o no? Claro, si no, no habría perdón. 25. A quien Dios puso como pago por medio de la fe en su sacrificio, para manifestar su justicia. Todos juntos. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué Dios pudo pasar por alto en su paciencia los pecados pasados? Por lo que Cristo hizo. O sea que lo que Cristo hizo soporta el perdón y la misericordia de Dios desde los primeros hombres que fueron Adán y Eva hasta los últimos hombres que existan. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí nada más. Entonces, sobre la soteriología, esta es una enseñanza que podemos encontrar en el segundo tomo de Samuel. Con respecto a la antropología, bueno, lo que vamos a encontrar en la antropología, yo quiero destacar un aspecto, aunque podemos encontrar muchas cosas, no solamente en David, pero vamos a encontrar la semejanza del hombre con Dios. O sea que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y aún los redimidos podemos manifestar la belleza del Creador o no. Como David, se dice en la primera parte del libro que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se entiende? Un hombre misericordioso, un hombre que destilaba justicia, perdón, misericordia, amor. Y eso lo vamos a ver en cierta medida en la vida de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en los seres humanos, sobre todo en David, vamos a encontrar virtudes propias de Dios en esta criatura que es su imagen y semejanza. Pero también, número 5, vamos a darnos cuenta que aunque David destila una grandeza por ser imagen y semejanza de Dios, en quien Dios manifiesta su luz, también en cuanto a la amartología, amartía es pecado, ¿sale? Maldad. Logos, reflexión sobre la maldad, es la doctrina del pecado, ¿sale? Con respecto a la amartología, vamos a darnos cuenta del poder que tiene el pecado en aquellos que se dejan dominar y cuáles son sus consecuencias. Para terminar entonces con este estudio, acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y esto nos puede servir de reflexión para evitar los tropiezos que cometieron nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel 11. Quiero que noten cómo dice este pasaje. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, era tiempo de guerra, y acuérdense que el rey fue levantado para guiarlos en la guerra principalmente, y sobre todo contra los filisteos, ¿no? Que David envió a Joab. ¿Alguien sabe quién era Joab? Su general. Acuérdense que Saúl tenía también su general, que fue Abner.
pero este es Joab, hijo de Sarvia. Y David no fue con él, sino que lo envió con todo su ejército, con sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas. ¿Salió bien la estrategia de David o no? Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miren, preguntémonos algo. ¿Lo que hizo David estuvo mal o estuvo bien? ¿Cómo ven? Estuvo mal. Él tenía una obligación delante de Dios y delante del pueblo. Y aunque cometió un error, aún así las cosas salieron bien, ¿sí o no? Porque Dios es misericordioso muchas veces. Y a veces pensamos que Dios está respaldando nuestras malas decisiones porque vemos resultados que en apariencia son buenos. Y eso no significa que Dios realmente esté respaldando nuestras decisiones. Por ejemplo, imaginemos que un matrimonio se destruye y los dos toman rumbos diferentes y se casan con otras parejas. ¿Es adulterio o no? Es adulterio. Y les va mejor, y prospera su economía, y prospera su comunicación matrimonial, y prospera su nueva familia. Suponiendo que ellos ya eran cristianos, ¿no? Y que tenían conocimiento de todo esto. ¿Lo que hicieron estuvo bien? ¿No? Y a veces ellos pueden medir, poniendo este ejemplo burdo, que pasa, ¿no? Que el resultado es signo de que Dios ha respaldado acciones. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda restaurar un matrimonio fallido, o que Dios no bendiga una relación que inició con malos cimientos, ¿entiende? Porque Dios lo puede hacer, ¿estamos de acuerdo? El que está en Cristo nueva criatura es, Dios es misericordioso. Lo que estoy poniendo son ejemplos meramente de la vida cotidiana. En ese sentido vemos que David comete una acción equivocada y aún el resultado fue, en apariencia, bueno. ¿Cuál fue el primer pecado de David? ¿Cómo se le llama a ese pecado? Cuando no haces el trabajo que debes realizar. Negligencia, ¿verdad? Irresponsabilidad. Hay negligencia. Tenías que predicar y no lo hiciste. Tenías que servir y no lo hiciste. Tenías que trabajar en tus labores y no lo hiciste. Bueno, ¿aún pueden salir las cosas bien? Puede ser. Pero quiero que noten en el verso 2 que sucedió un día, al caer la tarde, y hermanos, recordemos que la tarde para el hebreo es de las 6 de la tarde y todo lo que dura la oscuridad. Y fue la tarde y la mañana, ¿se acuerdan de esa expresión? Un día, Génesis 1, por ejemplo. Entonces estamos hablando por ahí de las 6 de la tarde, dice el verso 2, que se levantó David de su lecho, de su cama. La negligencia, vemos que tarde que temprano lo llevó, ahora sí, a la pereza. Porque no se quedó en Jerusalén para atender asuntos, ¿o sí? Se quedó en Jerusalén ¿para qué? Para descansar, para dormir, para vivir en pereza. Y la pereza también es pecado, obviamente. Noten lo que pasa en el verso 2. Pudiéramos pensar, bueno, se tomó sus vacaciones, está descansando el pobre, ha trabajado mucho, ha matado a muchos filisteos, ¿no? Ha hecho grandes cosas. De seguro se paró tarde, pero va a empezar a hacer cosas importantes. Pero ven lo que dice el verso 2. ¿Para qué se levantó? Para pasearse sobre el terrado de la casa real. ¿Cómo se le llama a aquella persona que después de ser negligente y que después de estar en pereza, lo que hace lo hace como pasatiempo o para pasar el rato? ¿Cómo se le llama eso? Ociosidad. ¿No tiene nada que hacer? No, sí tiene algo que hacer, pero anda de ocioso. Fíjense cómo el pecado lo va dominando gradualmente. La negligencia lo llevó a la pereza a la ociosidad, y la ociosidad, empujada por Satanás, nos puede llevar a una situación muy peligrosa. Porque dice el verso 2 al final, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La ociosidad lo llevó a la codicia, ¿verdad que sí? A ver, recuérdenme la lista, el orden: negligencia,
pereza, ociosidad y codicia. En su corazón se está propiciando el adulterio, ¿sí o no? Y David podría en ese momento frenar o no, hermanos. Y Dios pudo haberlo perdonado rápidamente y si él se hubiese arrepentido y frenado esta situación. Pero David no solamente fue negligente con su labor. David es perezoso ahora, es ocioso y ahora sus ojos están fijados en una mujer desnuda que para acabarle era hermosa. ¿Estaba Satanás detrás de todo esto o no? Claro que sí, pero el responsable central no es Satanás. Satanás solamente nos pone la tentación a la mano y nosotros decidimos tomarla, ¿se entiende? Ahora, si de algo adolece David y la gente de aquella época, era precisamente del adulterio y de la cuestión de la poligamia también, ¿no? Que lo vemos muy marcado tanto en David como en otros personajes. Verso 3, ha perdido la vergüenza David y vean lo que hizo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, un hombre que está peleando por ti, un hombre honorable, un hombre leal. Pero vean que la cosquilla y el deseo está muy fuerte en David. ¿Era un hijo de Dios o no? ¿Nos puede pasar a nosotros, hermanos? Y todo empieza sutilmente, es como una droga, como una adicción que de manera sutil nos va engañando poco a poco hasta que nos deja postrados ante esa situación. Entonces, el verso 4 dice que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Miren, si esta mujer hubiese estado soltera, él podía tomarla como concubina, la ley lo permitía. Él tenía una esposa, hija de Saúl, ¿se acuerdan? Y él podía tomar otras concubinas con ciertos parámetros establecidos en Éxodo y en Deuteronomio y en Levítico, pero tomar una mujer que tenía esposo era considerado adulterio en la ley de Moisés. Entonces él se acuesta con esta mujer, luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Se acuerdan de Levítico cómo habla del rito de la purificación? Esta mujer se bañó, esperó el tiempo adecuado y se fue a su casa. Bueno, un pecado terrible. Yo les pregunto, ¿creen que David se siente triste? ¿Cómo ven? ¿Creen que el rey David estaba triste, hermanos? Pues no. Él se sentía en ese momento el galán del reino, ¿no? Lo logré. Es más, y todo me salió bien. Nadie se enteró y la guerra la estamos ganando gracias a Joab, gracias a Urías Eteo, lamentablemente, quien es traicionado. Y entonces David se entera de algo porque dice el verso 5 que la mujer quedó embarazada, ¿verdad? Y concibió la mujer. ¿Ese es un problema o no? Pues sí, porque no había clínicas de aborto como hoy. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Es un problema muy grande este, hermanos. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Creen ustedes que David, cuando dijo no voy a la guerra, se levantó pensando en hacer todo lo que hizo? ¿Creen que él dijo no voy a la guerra porque me voy a acostar con una mujer y la voy a embarazar? ¿Creen que pensó eso? ¿Creen que en su corazón estaba la intención de hacer lo malo? Pues no. Todo empezó con algo muy sutil: irresponsabilidad, negligencia. Y ahora está maquinando algo peor: traicionar a un hombre honorable. Y Joab lo manda porque Joab, ¿qué piensa de David? El rey es un rey honorable, conforme al corazón de Dios. Y Urías acepta ir inmediatamente porque ¿qué piensa? Es el rey David, mi señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, hermanos, ustedes conocen la historia, dice el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Por qué Urías no fue con su mujer? ¿Por qué Urías no fue a descansar a su hogar?
¿Por qué no estuvo con su esposa? ¿Por qué, hermanos? ¿Perdón? ¿Por David, perdón? Pues no precisamente. Menciona lealtad y más adelante menciona que la guerra está allá, hay personas luchando, hay otras cosas sucediendo, ¿no? Cómo él iba a bajar. O sea, él está manifestando una lealtad muy grande, un corazón honorable, porque él dice: ¿cómo yo voy a estar con mi esposa disfrutando en mi casa, comiendo, descansando, cuando el pueblo de Dios está en guerra? Y por eso no va a su casa. Pero David quería que fuera a su casa, sí, porque quiere achacarle el niño que es de él, obviamente, pero no es de Urías. 10. E hicieron saber esto a David. ¿Está involucrando a otros en su pecado? ¿Sí? Diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Cómo creen que se sintió David? ¿Avergonzado? ¿Creen que se sintió avergonzado? No, en este momento no se siente nada así, porque él está cegado y dominado por la maldad. Cuando estamos dominados por el pecado, por más que las cosas sean claras, no las vemos claras. ¿Conocen la historia? La traición termina en homicidio, y el homicidio termina en consecuencias tremendas, porque lo que David hizo en secreto, su hijo Absalón lo llevó a la luz. Él traicionó a su propio padre, estuvo con las mujeres del rey David públicamente en el terrado de la casa real y fue de tropiezo para el reino. Entonces, hermanos, regresando a la amartología, en este libro vamos a encontrar cómo hay un declive en el rey David, cómo el poder del pecado lo dominó y también sus consecuencias. Ahora yo les quiero preguntar, ¿el pecado tiene poder sobre nosotros o ya no? No tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿por qué como cristianos muchas veces fallamos y pareciera que el pecado sí nos está aplastando? La Biblia dice: porque presentamos nuestros miembros como instrumentos. Pero si nosotros decidimos tener victoria y vivir en el Espíritu, en dominio propio, en amor, ¿podemos lograrlo, hermanos? O sea, muchos hermanos a veces dicen: es que no puedo. Y ahí está el texto: porque lo que hago no lo entiendo. No, hermanos, la Biblia dice que tenemos el poder de Dios en el Espíritu Santo para dominar, y que el pecado ya fue vencido por Cristo, y que tenemos una nueva naturaleza que permanece, cosa que no tenía el rey David. Entonces, en el Nuevo Testamento, si pecamos y fallamos atrozmente, es porque de plano le damos acceso al pecado y le permitimos que nos domine. Digo pues, caminen en el terreno del Espíritu, ¿se acuerdan? Y no le den satisfacción a sus deseos humanos. Ese es el llamado: sean llenos, dominados por el Espíritu. ¿Se puede o no, hermanos? ¿Sí? Solo tenemos que dejarnos dominar por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu, evidentemente, es el amor. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios sobre este segundo libro? ¿No? Hay algunos retos de interpretación, pero no son tan relevantes. Ya ustedes encontrarán algunas interrogantes cuando lean esta segunda porción. Algunos hermanos yo sé que lo están leyendo apenas. Entonces, sigamos leyendo. Si lo hacen, se pueden leer un libro por semana con toda seguridad. Vamos a hacer una oración y dejamos el tiempo a nuestro hermano Rosendo para culminar, ¿sale? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.